Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y positividad. Hoy vamos a abordar un tema que sinceramente, me ha tocado el alma profundamente y creo que a muchos de ustedes también les resonará en lo más hondo de sus corazones. El título del vídeo ya lo dice todo, y es una verdad que nos golpea con la fuerza de un huracán. Ande llora, Kerem me engañó, estoy destrozada. Revelación impactante. Sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos en una historia que trasciende las pantallas y nos habla de amor, de la fragilidad de la confianza, de la devastación que trae la decepción y de una verdad que sale a la luz de la manera más cruda y dolorosa posible. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca las vidas de estas figuras públicas, que admiran su talento y que a veces, sus historias de vida nos afectan, nos conmueven y nos recuerdan que al final del día, detrás de los focos y las alfombras rojas, todos somos humanos con nuestros propios dramas, nuestras fragilidades y nuestras desilusiones más profundas. Antes de sumergirnos de lleno en esta historia que ha causado tanto revuelo y ha inundado las redes sociales con un mar de emociones, quiero hacerles una invitación muy especial, una que va más allá de la simple suscripción. Si aún no forman parte de esta comunidad, les animo muchísimo a que se suscriban a este canal. Aquí, en este espacio, siempre buscamos traerles las noticias más relevantes, las historias que importan de verdad, y sobre todo, un lugar para reflexionar juntos, para compartir nuestras experiencias y para apoyarnos mutuamente en este viaje que es la vida. Y si este vídeo les llega a conmover, si les resulta interesante o si simplemente sienten la necesidad de expresar su sentir, no duden en darle ese pulgar arriba que tanto nos ayuda a seguir creando contenido y a que esta voz llegue a más personas. Su apoyo es invaluable. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. La noticia que ha sacudido a millones de fans en todo el mundo y ha inundado las redes sociales con un torrente de reacciones en las últimas horas es, sin duda alguna, la presunta infidelidad de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel. Como muchos de ustedes saben, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas del panorama del espectáculo turco, y su relación, que nació en el set de una serie que conquistó corazones en todo el mundo, Senkalkam, parecía sacada de un cuento de hadas, de esos que leemos en nuestra infancia y que nos hacen soñar con el amor eterno. Sus admiradores y ellos mismos parecían soñar con un futuro juntos, un futuro lleno de complicidad, de risas y de proyectos compartidos. Cada aparición pública, cada interacción en redes sociales, cada guiño cómplice alimentaba esa esperanza de que su amor era tan real y sólido como parecía. Verlos juntos era presenciar una química innegable, una conexión que trascendía la pantalla y se sentía palpable incluso a través de nuestras pantallas. Sin embargo, la realidad, como a menudo sucede, puede ser mucho más dura, más cruel y más dolorosa de lo que jamás podríamos imaginar. Las primeras grietas en la aparente perfección de su relación comenzaron a aparecer hace unos meses, como pequeñas fisuras imperceptibles al principio, pero que con el tiempo se fueron ensanchando hasta amenazar con derrumbar todo el edificio. Al principio eran solo rumores, susurros en los pasillos de la fama, especulaciones en foros de fans, pequeñas dudas que se disipaban con cada nueva fotografía juntos o cada mensaje de amor en Instagram. La gente buscaba explicaciones a sus apariciones menos frecuentes juntos, a la ausencia de las clásicas muestras de afecto público en redes sociales que antes nos regalaban a diario. Y lo que antes era una cascada de corazones rojos, mensajes de amor y declaraciones apasionadas, se convirtió en un goteo escaso, casi inexistente, dejando un vacío que empezaba a generar inquietud. Pero lo que hoy sale a la luz es mucho más que simples indicios o rumores vagos. Hablamos de una revelación impactante de evidencias que apuntan a una traición que ha dejado a Hande Erçel, según fuentes cercanas y reportes que circulan intensamente en los medios y las redes sociales, completamente destrozada. Imaginen por un momento el dolor, la confusión, la rabia y la profunda tristeza que debe sentir alguien que ha entregado su corazón, que ha creído en un futuro compartido, que ha invertido tiempo, emociones y sueños en una relación, solo para descubrir que ese futuro se desmorona ante sus ojos por una mentira, por una falta de respeto que cala hondo hasta el alma. Es la sensación de que todo lo que creías cierto se desvanece en el aire, dejándote desnudo y vulnerable ante una realidad devastadora. Se dice, y los rumores son cada vez más insistentes y detallados, que las pruebas de la infidelidad de Kerem son contundentes, casi irrefutables. No estamos hablando de una simple sospecha o de un desliz de una noche, sino de algo que, de ser cierto, marca un antes y un después radical en esta relación, y en la percepción que muchos teníamos de ella.
Los detalles que se están filtrando, y que han sido recogidos por diversos portales de noticias de entretenimiento, hablan de encuentros secretos, de una relación paralela que Kerem habría mantenido durante un tiempo considerable, mientras que ante el público y presumiblemente ante Hande proyectaba una imagen de amor fiel, comprometido y apasionado. Es este doble juego o esta dualidad entre lo público y lo privado, entre la imagen que se proyecta y la realidad oculta, lo que agrava aún más la herida, lo que genera una sensación de incredulidad y repulsión. El engaño, cuando se basa en la ocultación y la manipulación, se vuelve doblemente doloroso. Las reacciones en redes sociales han sido, como era de esperar, explosivas, un auténtico terremoto digital. Los fans están divididos, navegando entre la incredulidad, la decepción y la rabia. Algunos, con el corazón roto, defienden a Hande con uñas y dientes, expresando su profunda decepción y su indignación hacia Kerem, tachándolo de cobarde y traidor. Otros, quizás por lealtad ciega a Kerem, por negación ante la dura realidad o simplemente por el deseo de no ver su ídolo envuelto en un escándalo, intentan buscar explicaciones, minimizar la gravedad de los hechos, o incluso culpar a terceros o a la presión mediática. Pero lo que es innegable, lo que traspasa todas las barreras de la opinión, es el torbellino emocional que esta noticia ha generado, y sobre todo, la profunda tristeza que parece embargar a Hande Erçel. Se han compartido imágenes, y aunque en el mundo del espectáculo siempre hay que ser cautos y no dar todo por sentado sin confirmación oficial, en ellas se ve a Hande visiblemente afectada, con la mirada perdida en el vacío, con gestos de profundo pesar, de una melancolía que hiela la sangre. Se rumorea que ha sido vista llorando desconsoladamente, que se ha refugiado en la intimidad de su hogar, intentando asimilar esta devastadora realidad, intentando recomponer los pedazos de su corazón roto. Es desgarrador pensar en el impacto que esto tiene en su vida personal y profesional. Una relación que era una fuente de inspiración, de esperanza y de amor para tantos, se ha convertido, al parecer, en una fuente de dolor insoportable y de desilusión amarga. Imaginen la fortaleza que debe estar necesitando para enfrentar este momento. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué pudo haber llevado a Kerem a actuar de esta manera, a tomar un camino tan destructivo para su relación y para la persona que supuestamente amaba? Estas son preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta completamente satisfactoria para el público. Las motivaciones de las personas son intrínsecamente complejas, un laberinto de emociones, inseguridades y deseos. Las razones de un engaño pueden ser múltiples y variadas: una profunda inseguridad personal que busca validación externa, una falta de comunicación efectiva dentro de la pareja que dejó heridas sin sanar, la simple tentación de lo prohibido, o problemas más profundos y arraigados en la relación que nunca se abordaron o resolvieron. Lo que sí sabemos con certeza es que el resultado es el mismo para quien ha sido traicionado: un dolor profundo, una herida que tarda en cicatrizar y una pérdida de confianza casi irreparable. Es importante recordar, mientras navegamos por estas aguas turbulentas y cargadas de drama, que estamos hablando de personas reales, con sentimientos reales, con corazones que pueden romperse. Aunque sean figuras públicas y sus vidas estén expuestas al escrutinio constante de millones de ojos, sus vidas privadas merecen un cierto grado de respeto, y el acoso mediático puede ser abrumador y perjudicial. Sin embargo, cuando una historia de amor tan admirada, tan icónica, se ve envuelta en un escándalo de esta magnitud, es prácticamente imposible ignorarlo. Y más aún cuando la presunta víctima es alguien a quien tantos quieren, admiran y apoyan incondicionalmente. La empatía es un sentimiento natural y necesario en estos casos. La industria del entretenimiento, con su brillo y glamour, a menudo nos presenta imágenes de relaciones perfectas, de amor eterno e incondicional, de parejas que parecen invencibles ante las adversidades. Y cuando la cruda realidad se impone con tanta fuerza, desmoronando esas ilusiones, nos recuerda de manera contundente que esas historias, aunque hermosas y cautivadoras, a veces son solo eso: historias, narrativas cuidadosamente construidas. La vida real, la vida que vivimos cada uno de nosotros, está llena de altibajos, de alegrías efímeras y tristezas profundas, de aciertos que nos elevan y errores que nos enseñan lecciones duras. Y el dolor de una traición, de un engaño, es sin duda una de las experiencias más difíciles de superar en el camino de la vida. Para Hande Erçel, este momento debe ser un verdadero calvario, una pesadilla de la que es difícil despertar. Imaginen la confianza que depositó en Kerem, los planes que quizás habían hecho en silencio, los sueños que habían compartido bajo el manto de la intimidad y el amor. Descubrir que todo eso, o gran parte de ello, fue construido sobre una mentira, sobre una base de engaño,
debe ser como si el suelo se abriera bajo sus pies, dejándola caer en un abismo de desilusión. La vulnerabilidad que se siente en esos momentos es inmensa, una fragilidad que te hace cuestionar todo y a todos. La sensación de haber sido estafada, de haber sido manipulada, de no haber visto las señales, de haberse equivocado irremediablemente en la elección de la persona en la que confió, es un peso inaguantable que carga sobre sus hombros. Y para los fans que se sentían parte de esa historia, que creían ciegamente en el amor entre Andy y Kerem, la decepción es doble, triple. No solo ven a una de sus parejas favoritas desmoronarse ante sus ojos, sino que también se enfrentan a la cruda y dolorosa realidad de que incluso las historias que parecen perfectas, las relaciones que más admiramos, pueden tener un lado oscuro y oculto, lleno de dolor y sufrimiento. Es un golpe a la fe en el amor y en la veracidad de las relaciones públicas. Es crucial en este punto mantener la calma y evitar juicios precipitados y ataques virulentos. Si bien las pruebas parecen ser fuertes, y la aparente devastación de Andy es evidente y conmovedora, aún no hemos escuchado la versión completa y detallada de Kerem. Sin embargo, en estos casos, a menudo la verdad se revela a través de las acciones, y en este caso, las acciones parecen hablar por sí solas, con una contundencia devastadora. El silencio de Kerem, hasta ahora, solo alimenta las especulaciones, las dudas y, lamentablemente, la confirmación de la noticia para muchos. ¿Qué significa esto para el futuro de Andy y Kerem como pareja? Todo apunta con una tristeza palpable a un final. Y no un final sencillo, sino un final doloroso, marcado por la traición y la decepción. Las heridas de una traición de esta naturaleza son profundas y extremadamente difíciles de sanar. La confianza, una vez rota, es uno de los pilares más difíciles de reconstruir en cualquier relación, y en el mundo del espectáculo, donde la imagen pública lo es todo, un escándalo de esta índole puede tener repercusiones duraderas y complejas. Pero esta historia, a pesar de todo el dolor que conlleva, también nos deja una lección importante, una enseñanza que debemos atesorar. Nos recuerda la importancia fundamental de la honestidad, de la transparencia y del respeto mutuo en cualquier relación, sea personal o profesional. Nos enseña que el amor, para ser duradero, saludable y genuino, debe basarse en la verdad inquebrantable, en la lealtad incondicional y en la reciprocidad sincera. Cuando esos cimientos se tambalean, cuando se corrompen, la estructura entera se derrumba irremediablemente. Ahora, antes de cerrar este capítulo tan delicado y emotivo, quiero hacer un resumen de los puntos clave que hemos abordado hoy, para que tengamos una visión clara de lo ocurrido. Hemos hablado de la impactante noticia que ha salido a la luz sobre la presunta infidelidad de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel. Hemos explorado cómo esta relación, que era admirada y celebrada por millones de fans en todo el mundo, parece haber llegado a un punto de quiebre devastador debido a una traición dolorosa. Hemos mencionado las evidencias que apuntan a un engaño prolongado y la profunda devastación que esto ha causado en Hande, viéndola visiblemente afectada y destrozada por el dolor. También hemos reflexionado sobre el impacto de estas noticias en los fans, en la industria del entretenimiento, y sobre la importancia eterna de la honestidad, la transparencia y el respeto en las relaciones humanas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por escucharme con atención, por compartir este momento de reflexión conmigo. Sé que no ha sido una conversación fácil, que ha estado cargada de emociones difíciles, pero creo firmemente que es importante hablar de estas cosas, de las realidades que a veces se esconden detrás de las cámaras, de los guiones perfectos y de las sonrisas impecables. La verdad, por dolorosa que sea, siempre debe salir a la luz. Me encantaría saber su opinión sincera sobre todo esto. ¿Qué piensan de la situación? ¿Creen que Hande y Kerem podrán superar esto, o que es un final definitivo? ¿Les ha afectado esta noticia de alguna manera, o les ha recordado algo de sus propias experiencias? Por favor, dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me interesa muchísimo leer sus perspectivas, sus reflexiones y sus experiencias. Aquí en este canal, siempre buscamos crear un espacio de diálogo respetuoso, constructivo y empático. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que la información les ha sido útil, si les ha hecho reflex. O si simplemente quieren apoyar mi trabajo y mi dedicación para traerles este tipo de contenido, les pido un gran favor. Denle a ese botón de me gusta, que tanto nos ayuda a que el canal crezca y a que el algoritmo de YouTube nos recomiende. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan enterarse de lo que está pasando, para que puedan reflexionar junto a nosotros. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo.
Activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos, porque siempre hay algo nuevo y emocionante que compartir. Gracias de nuevo por estar ahí, por su compañía y por su apoyo incondicional. Me despido con un fuerte abrazo deseándoles paz, amor y mucha fortaleza. Hasta la próxima. Cuídense mucho.